Ach, przybyłeś. Czekałem na ciebie. W tym dziwnym zakątku świata ja, stary, może nie głupi, opowiadam dziwaczne historie o głupcach i filozofach, smokach i zaczarowanych chochlach. Lecz zanim zaczniemy, pozwól, iż z pokorą o coś poproszę. Gdy klikasz ten mały przycisk like, to jakby ziarenko strawy wpadało do miski mego kota. A wierz mi, mój kot głodu nie znosi. Przeto bądź szczodry, nakarm kota i niechaj szaleństwo się rozpocznie. El sol se asomaba tímido en el horizonte, pintando de dorado las crestas ondulantes del océano, mientras el barco Liefde zarpa desde un puerto bullicioso de Inglaterra. Entre los marineros, bajo el orden de un capitán experimentado, se encontraba un hombre cuyos ojos reflejaban tanto la determinación del deber como el anhelo de lo desconocido. William Adams. Nacido en 1564, Adams había abrazado la vida del navegante desde muy joven, dejando atrás las tierras fértiles de su patria para surcar mares llenos de misterios y peligros. Cada crujido de la madera del barco, cada incesante golpeteo de las olas contra el casco, le recordaba la fragilidad y al mismo tiempo la grandeza de la existencia humana. Durante semanas, el Liefde avanzó por aguas bravas y tormentosas, atravesando la vastedad del Atlántico y bordeando costas que pocos europeos habían osado explorar. Las velas, hinchadas por un viento caprichoso, parecían susurrar secretos antiguos a quienes sabían escucharlos. En esas largas jornadas, Adams estudió las estrellas con fervor. El cielo nocturno se convertía en un mapa místico, y cada constelación era una lección sobre el orden oculto del universo. Sus compañeros, hombres curtidos por el salitre y el incansable vaivén del mar, comenzaron a reconocer en él algo especial. Un espíritu aventurero y una mente sagaz capaz de descifrar los enigmas del firmamento y de la naturaleza. La travesía no estuvo exenta de desafíos. La tormenta con su furia ancestral golpeó con fuerza, sacudiendo los cimientos del barco y poniendo a prueba la voluntad de la tripulación. En medio del caos, mientras el agua se colaba por las brechas y la lluvia golpeaba sin piedad, Adams se aferraba a sus instrumentos y lideraba con el ejemplo. Aquellos momentos de intensa adversidad no solo forjaron su temple, sino que encendieron en su interior la certeza de que las dificultades son necesarias para alcanzar destinos gloriosos. El mar, en su implacable belleza, parecía exigir sacrificio para revelar sus secretos más profundos. Con el paso de los días, la inmensidad del océano comenzó a ceder ante la promesa de nuevas tierras. Las brumas disipadas permitieron vislumbrar siluetas de costas lejanas dibujadas con la suavidad de la aurora. El corazón de William Adams comenzó a latir con fuerza ante el inminente descubrimiento de un mundo que hasta entonces había sido el dominio exclusivo de leyendas y fábulas. Cada amanecer traía consigo una renovada esperanza, una sensación de que la tierra prometida se acercaba con la certeza de un destino ineludible. En los momentos de calma, mientras el barco avanzaba plácidamente y el sol se convertía en un testigo silencioso de la travesía, Adams se dedicaba a conversar con sus compañeros.
Les hablaba de cartas náuticas, de la precisión necesaria para leer los signos del viento y de las estrellas, y de cómo cada ola oculta un misterio por descifrar. La camaradería y el intercambio de conocimientos transformaban aquel barco en un microcosmos, un pequeño universo de hombres unidos por la sed de explorar lo inexplorado. Finalmente, tras largos días en los que la naturaleza se mostró en todas sus magnificencias y furias, el horizonte se iluminó con la silueta de tierras lejanas. Lejos de la familiar península británica se alzaba una costa bañada por las primeras luces del alba. El Japón, una tierra de tradiciones milenarias, que pocos habían imaginado conocer. El impacto fue inmediato. La emoción recorrió cada fibra de la tripulación y el aire se impregnó de un silencio expectante, casi reverente. William Adams, aún con el rostro marcado por el incesante sol y la brisa salada, sintió en lo profundo de su ser que había llegado el momento de un nuevo capítulo, uno que transformaría no solo su destino, sino también el de una nación entera. El desembarco se preparó con cautela y el Liefde se detuvo a poca distancia de la costa. La cubierta se convirtió en escenario de una intensa expectación, donde cada hombre, aún agotado por la travesía, erguía la mirada con la esperanza de ser testigo del milagro del descubrimiento. Adams, con paso firme y mirada resuelta, ordenó preparar una balsa para la primera expedición. Él sabía que aquel desembarco no sería simplemente el inicio de un nuevo viaje, sino la puerta a un encuentro que uniría dos mundos tan diferentes como fascinantes. La orilla se presentaba misteriosa y enigmática. La arena, todavía fresca por las mareas, se extendía ante ellos bajo un cielo que parecía teñido con las promesas del futuro. Los primeros sonidos de una tierra desconocida, el canto lejano de aves, el murmullo suave de algún arroyo oculto entre colinas, llenaron el ambiente con un aire de magia y antigüedad. William Adams se adentraba junto a un grupo de hombres valientes en esa tierra que vibraba al compás de tradiciones inmemoriales y de un destino que apenas comenzaba a revelarse. Cada paso en aquel nuevo suelo evocaba memorias de relatos épicos, de héroes y de dioses, pero también la certeza de que Adams estaba destinado a ser el puente entre dos culturas separadas por el tiempo y el espacio. Su mente, entrenada en la observación y la deducción, percibía los sutiles signos de una sociedad que vivía bajo códigos y rituales tan profundos como el propio océano. Era el inicio de una transformación tanto para el navegante inglés como para la nación que le abriría sus puertas. Con el crepúsculo expandiéndose en la lejanía, el primero de los hombres europeos se preparaba para escribir un capítulo sin precedentes en la historia del Japón feudal. Su llegada marcaría el comienzo de una notable alianza, una fusión inusual entre la tradición samurái y la audacia del espíritu occidental. En ese instante, el destino de William Adams se sellaba con cada brisa marina y cada rayo de sol que acariciaba la superficie del agua, anunciando que el hombre que se aventuró más allá de su patria establecería un legado imborrable. El sol se asomaba tímido en el horizonte, pintando de dorado
las crestas ondulantes del océano, mientras el barco Liefde zarpe desde un puerto bullicioso de Inglaterra. Entre los marineros, bajo el estricto orden del capitán experimentado, se encontraba un hombre cuyos ojos reflejaban tanto la determinación del deber como el anhelo de lo desconocido: William Adams. Nacido en 1564, Adams había abrazado la vida del navegante desde muy joven, dejando atrás las tierras fértiles de su patria para surcar mares llenos de misterios y peligros. Cada crujido de la madera del barco y cada incesante golpeteo de las olas le recordaban la fragilidad y al mismo tiempo la grandeza de la existencia humana. Durante semanas, el Liefde avanzó por aguas bravas y tormentosas, atravesando la inmensidad del Atlántico y bordeando costas que pocos europeos habían osado explorar. Las velas, hinchadas por un viento caprichoso, parecían susurrar secretos antiguos a quienes sabían escucharlos. En esas largas jornadas, Adams estudiaba las estrellas con fervor. El cielo nocturno se convertía en un mapa místico y cada constelación ofrecía una lección sobre el orden oculto del universo. Sus compañeros, hombres curtidos por el salitre y el incesante vaivén del mar, comenzaron a reconocer en él algo especial: un espíritu aventurero y una mente sagaz capaz de descifrar los enigmas del firmamento y de la naturaleza. La travesía no estuvo exenta de desafíos. Una tormenta de furia ancestral golpeó con fuerza, sacudiendo los cimientos del barco y poniendo a prueba la voluntad de toda la tripulación. En medio del caos, mientras el agua se colaba por las brechas y la lluvia golpeaba sin piedad, Adams se aferraba a sus instrumentos de navegación y lideraba con el ejemplo. Esos momentos de intensa adversidad no solo forjaron su temple, sino que encendieron en su interior la certeza de que las dificultades eran necesarias para alcanzar destinos gloriosos. El mar, con su implacable belleza, parecía exigir sacrificio para revelar sus secretos más profundos. Con el paso de los días, la inmensidad del océano comenzó a ceder ante la promesa de nuevas tierras. Las brumas se disipaban lentamente, permitiendo vislumbrar siluetas de costas lejanas, delineadas con la suavidad de la aurora. El corazón de William Adams latía con fuerza ante el inminente descubrimiento de un mundo tan enigmático que hasta entonces había sido dominio exclusivo de leyendas y fábulas. Cada amanecer traía consigo una renovada esperanza, la sensación de que la tierra prometida se aproximaba con la certeza de un destino ineludible. Durante los momentos de calma, cuando el barco avanzaba plácidamente y el sol se convertía en testigo silencioso de la travesía, Adams conversaba con sus compañeros sobre cartas náuticas, la precisión necesaria para interpretar los signos del viento y de las estrellas, y la idea de que cada ola ocultaba un misterio por descifrar. La camaradería y el intercambio de conocimientos transformaban aquel barco en un microcosmos, un pequeño universo de hombres unidos por la sed de explorar lo inexplorado. Finalmente, tras largos días en que la naturaleza se mostraba en toda su magnificencia y furia,
El horizonte se iluminó con la silueta de tierras desconocidas. Lejos de la familiar península británica, se alzaba una costa bañada por las primeras luces del alba. Japón, una tierra de tradiciones milenarias que pocos habían imaginado conocer. La emoción recorrió cada fibra de la tripulación y el ambiente se impregnó de un silencio expectante, casi reverente. William Adams, con el rostro marcado por el sol incansable y la brisa salada, sintió en lo profundo que había llegado el momento para iniciar un nuevo capítulo, uno que transformaría no solo su destino, sino también el de una nación entera. El desembarco se preparó con suma cautela, y el Liefde se detuvo a poca distancia de la costa. En la cubierta, la expectativa se hacía palpable, mientras cada hombre, aún exhausto por la travesía, alzaba la mirada con la esperanza de ser testigo del milagro del descubrimiento. Adams, con paso firme y mirada resuelta, ordenó preparar una balsa para la primera expedición. Sabía que aquel desembarco no sería simplemente el inicio de un nuevo viaje, sino la puerta a un encuentro que uniría dos mundos tan distintos como fascinantes. La orilla se presentaba misteriosa y enigmática. La arena, todavía fresca por las mareas, se extendía ante ellos bajo un cielo teñido por las promesas del futuro. Los primeros sonidos de una tierra desconocida, el canto lejano de aves y el murmullo suave de un arroyo oculto entre colinas, llenaban el ambiente con un aura de magia y antigüedad. Adams se adentraba, junto a un grupo de hombres valientes, en esa tierra que vibraba al compás de tradiciones inmemoriales y de un destino que apenas comenzaba a revelarse. Cada paso en aquel nuevo suelo evocaba memorias de relatos épicos, de héroes y dioses, pero también la certeza de que Adams estaba destinado a ser el puente entre dos culturas separadas por el tiempo y el espacio. Su mente, entrenada en la observación y la deducción, percibía sutiles signos de una sociedad regida por códigos y rituales tan profundos como el propio océano. Era el inicio de una transformación, tanto para el navegante inglés como para la nación que pronto le abriría sus puertas. Así, al caer el crepúsculo y con el horizonte iluminándose con los últimos trazos de un día que cerraba la travesía, el hombre que se aventuró más allá de su patria comenzaba a forjar un destino imborrable en la tierra del sol naciente. Al amanecer, en medio de la fresca brisa que se colaba entre las copas de los árboles, el grupo descendía lentamente por la orilla. Los rayos del sol matutino se filtraban a través del follaje, creando destellos de luz que danzaban sobre las hojas húmedas, mientras el pequeño destacamento liderado por Adams avanzaba con cautela sobre una tierra desconocida. Cada paso era un descubrimiento. La arena, aún marcada por las mareas, parecía contar historias de la vida autóctona, y el aroma de la vegetación mezclado con la humedad de la madrugada despertaba en ellos una sensación de asombro y misterio. Lo lejos se alzaba la silueta de una aldea, un conjunto de viviendas de madera y techos de paja que se integraban de manera casi perfecta con el paisaje circundante. La arquitectura sencilla revelaba una tradición inquebrantable, una forma de vida que se había conservado durante generaciones
en esa tierra lejana. Adams, con la mirada fija en ese panorama, se sintió cautivado por la serenidad y la armonía de aquel lugar, contrastando con el bullicio y los cambios que él había dejado atrás en Europa. Mientras el grupo se acercaba, las primeras figuras comenzaban a emerger en el horizonte. Hombres y mujeres, ataviados con ropas sencillas y con rostros marcados por el tiempo y el trabajo en la tierra, se detenían en silencio a observar a los visitantes. La desconfianza inicial se mezclaba con una curiosidad palpable, y la atmósfera se impregnaba de un respeto silencioso. Fue entonces cuando un anciano, apoyado en un bastón finamente labrado, se adelantó con paso medido. Sus ojos serenos reflejaban una sabiduría ancestral que parecía comprender la magnitud del encuentro. En ese preciso instante, sin la necesidad de intercambiar palabras, Adams y el anciano se miraron fijamente, como si en ese intercambio de miradas se sellara un pacto tácito entre dos mundos. No se requerían explicaciones. El lenguaje del gesto y la dignidad humana era suficiente para transmitir el reconocimiento mutuo. Adams sintió, en lo profundo de su ser, que aquel primer contacto sería el inicio de una relación que trascendería las barreras del idioma y de la cultura. Con el sol ya en lo alto, el ambiente se fue llenando de una luz cálida y generosa que parecía suavizar la extrañeza del momento. Los integrantes del grupo, conscientes de la importancia de respetar costumbres y rituales, se detuvieron a observar en silencio, absorbiendo cada detalle. Las miradas expectantes, la disposición de la aldea y el sonido lejano de una campana o el murmullo suave de una conversación en voz baja. Cada gesto y cada silencio era una invitación a entender la forma de vida de aquellos que habitaban la tierra del sol naciente. Adams, siempre ávido por aprender, comenzó a interpretar los signos del entorno. Se percató de que la organización de la aldea, la disposición de las casas en torno a un patio central y los pequeños jardines que florecían en cada rincón, hablaban de una sociedad profundamente arraigada en sus tradiciones y en la comunión con la naturaleza. La humildad y la quietud de aquel pueblo contrastaban con la vorágine del mundo europeo, y el navegante sintió que estaba en presencia de una cultura que valoraba la armonía y la colectividad por encima de la conquista y el individualismo. El encuentro inicial se prolongó en un intercambio que, aunque silencioso, estaba cargado de significado. Adams y sus hombres se mostraron respetuosos, utilizando gestos universales de cortesía y ofreciendo pequeñas ofrendas que habían traído consigo en un intento por establecer un puente de amistad. Lentamente, la desconfianza se disipó y los habitantes llegaron a ver en aquellos visitantes una curiosa mezcla de fortaleza y humildad, características que, sin duda, resonaban con los valores propios de su propia herencia. Mientras la jornada avanzaba, el navegante inglés comprendía que su destino en esta tierra iba más allá de un simple desembarco. Su llegada estaba destinada a transformar de manera silenciosa pero profunda la historia de dos culturas. En aquel intercambiamiento de miradas y silencios
se plantó la semilla de un vínculo que fusionaría con el paso del tiempo la sabiduría y la destreza de los samuráis con la audacia y el ingenio del occidente. La tierra del sol naciente se abría ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con las historias compartidas de un pueblo que, a pesar de sus diferencias, anhelaba conectarse con el vasto mundo. El ambiente se impregnó de una sensación de esperanza y posibilidad. En esa aldea, los fundamentos de una confianza mutua comenzaron a erigirse, abriendo paso a un futuro donde el entendimiento y el respeto serían los cimientos de una nueva era. Adams, en su interior, sentía que cada paso dado en aquella tierra desconocida lo acercaba a un destino que trascendería su propia vida, convirtiéndolo en un puente viviente entre dos mundos que hasta ese momento habían vivido en paralelos distantes. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con matices anaranjados, mientras el ambiente en la aldea se transformaba. El anciano que había guiado a los visitantes se aproximó a Adams con pasos pausados y una mezcla inconfundible de respeto y curiosidad. Sin pronunciar palabra alguna, el hombre extendió la mano y ofreció un pequeño objeto rústico. Una pieza de cerámica decorada con símbolos ancestrales. Gesto que rompía la barrera del idioma y sellaba un pacto silencioso de confianza. Sintió. Interacción se prolongó en una serie de miradas y gestos cargados de significado. Adams, con su mente inquieta y ávida de conocimiento, atendía cada señal con el interés de aquel que sabe que en lo simple reside un saber profundo. El sabio vecino, usando un dialecto pausado y repleto de metáforas, comenzó a relatar la historia de la aldea y las costumbres de su pueblo. Historias de dioses que habitaban los bosques cercanos, de espíritus guardianes que protegían los campos de arroz y de ritos que celebraban la fusión del hombre con la naturaleza. La tarde dio paso a la noche y la aldea se iluminó con pequeñas lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las modestas construcciones de madera y bambú. La comunidad se reunió en torno a una gran hoguera que se convirtió en el centro del encuentro. Adams, sentado en el suelo de tierra, se dejó envolver por la calidez del fuego y la franqueza de aquellos que compartían sus vidas en armonía con la tierra. Mientras degustaban una comida sencilla, arroz, pescado fresco y vegetales recolectados de los huertos vecinos, el navegante observaba con asombro la sutileza de las costumbres locales. Cada bocado, cada palabra murmurada acompañada de una sonrisa franca, rompía con la rigidez del extranjero, permitiéndole abrirse a un universo de sabiduría ancestral. En ese ambiente íntimo y cargado de simbolismo, los instrumentos del comercio y la navegación parecían desvanecerse, reemplazados por la urgencia de comprender un mundo regido por un ritmo totalmente distinto. La conversación, tejida entre gestos y pausas reflexivas, invitaba a Adams a sumergirse en la esencia de una cultura profundamente arraigada en su convivencia con la naturaleza y en la reverencia por sus antepasados. Mientras tanto, el cielo se desplegaba en un manto estrellado y la silenciosa observación de la luna
permitía entrever destellos de las leyendas que se transmitían de generación en generación. A medida que la noche avanzaba, el navegante sintió cómo cada experiencia, cada encuentro en esa aldea, se convertía en un nuevo eslabón de un puente invisible entre dos mundos. La barrera cultural se disolvía en el intercambio de ofrendas humildes y en los silencios compartidos, donde las emociones hablaban más fuerte que cualquier palabra. En el reflejo del fuego, Adams vislumbró la promesa de un futuro en el que el conocimiento y el honor se forjarían en el cruce de caminos entre la tradición japonesa y la audacia del espíritu occidental. La serenidad de aquel instante lo envolvía, y mientras se recostaba para descansar en aquella noche llena de misterios, William Adams comprendía que su destino en esta tierra iba a trascender la mera presencia física. En los susurros del viento y en el eco de las voces antiguas, se vislumbraba la posibilidad de convertirse en un aprendiz y, eventualmente, en un puente que uniera dos culturas tan distintas y a la vez tan afines en su búsqueda de la verdad. La noche acababa de comenzar y en la quietud del universo el navegante se sumergía en la certeza de que cada paso dado en este nuevo mundo lo acercaba a una metamorfosis que cambiaría no solo su vida, sino también el curso de la historia en la tierra del sol naciente. Al despuntar la aurora, la aldea cobraba vida con un murmullo sagrado. Cada familia se preparaba para honrar el ciclo diario, y el aire se impregnaba con el aroma de inciensos y hierbas frescas. Adams se incorporó con lentitud, aún cautivado por las experiencias de la noche anterior, y salió a caminar por senderos bordeados de pequeños jardines y altares humildes, pero cargados de significado. Cada paso en aquella tierra lo conectaba más profundamente con una cultura en la que su presencia, aunque extraña al principio, pareciera encajar de forma natural, como si el mismo destino hubiese querido unir dos mundos dispares. Mientras avanzaba, el navegante observaba con detenimiento cómo la comunidad entablaba rituales cotidianos. Hombres y mujeres murmuraban cánticos en un dialecto que Adams apenas comenzaba a aprender a través de gestos y silencios compartidos, y niños corrían entre las sombras proyectadas por faroles de papel. En ese bullicio sereno se destacaba la figura de un maestro, un anciano de mirada intensa y voz pausada que se acercó a Adams. Con paciencia infinita, el hombre comenzó a explicarle, en palabras simples y acompañadas por gestos medidos, el significado de cada símbolo que adornaba la aldea y las tradiciones que a lo largo de los siglos habían tejido el entramado social de aquella comunidad. El anciano le mostró cómo, al preparar el té en una ceremonia casi meditativa, cada movimiento era una reverencia a la naturaleza, a la constancia del cambio y a la eterna renovación del espíritu. Adams observó fascinado, notando paralelos sutiles con algunas tradiciones europeas que había dejado atrás, aunque aquí cada acto estaba impregnado de una espiritualidad palpable, casi mística. Sin darse cuenta, el navegante empezó a participar en estos rituales,
ayudó a recoger hojas frescas, a encender la pequeña hoguera ceremonial y de forma simbólica vertió agua en un cuenco especial, gesto que marcaba el inicio de un intercambio sincero y profundo entre su cultura y la de sus nuevos amigos. Con el paso de las horas, Adams sintió que cada instante era una lección de humildad y descubrimiento. Las historias que el maestro narraba sobre los orígenes de la aldea, las leyendas de espíritus guardianes y de ancestros que veían en las estrellas la guía de la existencia, se entrelazaban con sus memorias de la vastedad y la imprevisibilidad de los mares. Aquel intercambio silencioso, sustentado en la admisión mutua de vulnerabilidad y fortaleza, le revelaba que, pese a las diferencias en idioma y costumbres, el anhelo humano de comprender el mundo era universal. Mientras el sol comenzaba a posar su brillo más intenso sobre los campos, Adams se encontró rodeado de miradas cálidas y gestos de amistad sincera. Los aldeanos, curiosos acerca del extranjero que había surcado océanos para llegar a sus puertas, le ofrecieron pequeños obsequios, un amuleto tallado en madera, un racimo de flores frescas y una porción de arroz cocido en hoguera, símbolo de hospitalidad. Estos gestos, aunque modestos, se sintieron para él como tesoros invaluables, capaces de sellar la promesa de una relación duradera basada en el respeto y el aprendizaje mutuo. Así, en el transcurrir de aquel día, el navegante inglés comenzó a comprender que su travesía no se limitaba al tránsito de las aguas, sino que se expandía hacia la conquista de las barreras culturales y del entendimiento. Cada experiencia, cada intercambio de miradas y palabras silentes era una señal de que el camino de integración y transformación estaba ya trazado. Adams se permitía, en medio de la jornada, sentir que el destino le había brindado la oportunidad de renacer, de encontrar en la tierra del sol naciente la llave para un puente de sabiduría que uniría lo mejor de dos mundos. Mientras el mediodía se asentaba en el horizonte, dejando tras de sí la promesa de un futuro en el que la amistad y el conocimiento se entrelazarían en un lazo inquebrantable, Adams siguió su recorrido con la firme convicción de que esta era solo la primera etapa de una larga senda. Una senda en la que cada gesto, cada palabra y cada silencio se convertirían en los fundamentos de una transformación personal y cultural que impactaría a generaciones futuras. El sol se despedía lentamente cuando, tras días de intenso aprendizaje y adaptación, Adams se encontró a sí mismo inmerso en una rutina que había dejado atrás su antigua vida europea. Con cada nuevo amanecer, despertaba con una renovada sensación de pertenencia en aquella aldea donde los ecos de antiguas tradiciones resonaban en cada gesto y palabra silenciosa. La comunidad, que inicialmente lo había visto como un extraño, había comenzado a reconocer en él el espíritu de un aprendiz genuino, dispuesto a absorber la sabiduría de su tierra adoptiva. Las mañanas se llenaban de ritmos cadenciosos. El sonido del agua corriendo en un arroyo cercano, el rumor distante de cánticos en honor a los dioses de la naturaleza y el murmullo de conversaciones en un dialecto que, aun resultándole un misterio,
parecía tejer un vínculo entre el hombre y el universo. Adams, con el rostro bañado en el suave resplandor del alba, se unía a los aldeanos en las labores cotidianas. Acompañaba a los agricultores mientras trabajaban la tierra, sintiendo en cada puñado de tierra la conexión sagrada entre el hombre y la naturaleza. Caminaba por senderos empedrados que conducían a templos modestos, donde los monjes se congregaban en meditaciones profundas y donde la palabra escrita era una ofrenda de respeto a la memoria ancestral. Una tarde, mientras el calor del sol matutino aún se posaba sobre los campos, un samurái de porte sereno se le acercó. El guerrero, revestido en una armadura sobria y con una expresión que combinaba disciplina y calma, invitó a Adams a presenciar una lección de combate. En un claro bañado de luz, bajo la mirada atenta de algunos de los más antiguos de la aldea, el samurái desenvainó su espada con una fluidez que desafiaba la gravedad. Cada movimiento era una danza cuidadosamente ensayada, una sinfonía de técnica y honor en la que el sable se convertía en extensión del espíritu. Adams observó fascinado y, con el asombro de quien presencia por primera vez la perfecta integración del arte y la vida, sintió como si cada golpe, cada postura, contuviera un secreto centenario. Aniñado por la sorpresa y la admiración, el navegante se convirtió en un ávido discípulo. Día tras día, en el reverbero del atardecer, se retiraba junto al guerrero a un pequeño dojo improvisado en un rincón silencioso de la aldea. Allí, entre el crujir de las esteras de paja y el eco de instrucciones ancestrales, Adams aprendió la disciplina del movimiento, la concentración del cuerpo y la pureza del espíritu. Los golpes, al principio torpes y medidos, se fueron volviendo firmes y deliberados, reflejo del esfuerzo por trascender las barreras de un idioma sin palabras y de una cultura que, aunque tan distinta a la suya, le hablaba directamente al alma. Conforme pasaban las estaciones, la vida en la aldea se convertía en una amalgama de experiencias que ampliaban el horizonte de Adams. En las frías mañanas de invierno, él se adentraba en la espesura del bosque para aprender de la naturaleza el arte de la paciencia. En las calurosas tardes de verano, se unía a rituales festivos en los que la comunidad celebraba la cosecha y rendía tributo a los espíritus guardianes mediante danzas y cánticos. Cada encuentro, cada tradición, era una lección sobre la fragilidad del ser humano y la fortaleza que emana de la unión y el respeto por el entorno. El navegante se deleitaba en redescubrirse a sí mismo en medio de una cultura tan rica y diversa, donde la comunión entre lo físico y lo espiritual parecía alcanzar un equilibrio perfecto. La dualidad de su existencia se hizo cada vez más palpable. Por un lado estaba el hombre de mar, forjado por tormentas y expediciones en pétreas costas europeas, y por el otro, el discípulo de la tradición milenaria japonesa, cuya búsqueda de precisión y honor lo transformaba lentamente desde el interior. Adams, ahora consciente de que su devenir estaba entrelazado con la historia de la aldea y por extensión con la tierra del sol naciente,
abrazaba la idea de convertirse en un puente vivo entre dos mundos. Transcribía en su mente y en breves anotaciones sus impresiones y enseñanzas, tratando de capturar la esencia de una sabiduría que no cabría en simples palabras. En las noches, al calor tenuo de las lámparas de aceite, las historias fluían como ríos de luz. Los mayores, con voces cansadas pero llenas de fervor, relataban los orígenes de su linaje, haciendo eco de leyendas en las que héroes y dioses se fundían en un mismo ser. Adams, sentado en silencio y con la mirada fija en el fuego danzante, absorbía cada relato, consciente de que en ellos se hallaban claves para ampliar su entendimiento del honor, la lealtad y el sacrificio. A través de esos relatos, el sabio extranjero comenzó a comprender que la verdadera fuerza radica en la conexión que se establece entre el pasado y el presente, en el reconocimiento de que cada tradición, por muy distante que parezca, guarda en su interior la esencia de la humanidad. Así, en el transcurso incesante de los días y las noches, Adams se fue transformando. La persona que llegó de aquella tormentosa travesía se desvanecía poco a poco, dando paso a un individuo renovado, cuyo espíritu se nutría de la disciplina del guerrero y de la poesía de la naturaleza. La aldea, testigo silencioso de su evolución, se convirtió en una familia extensa. Los locales, que al principio lo miraban con recelo, ahora le recibían con sonrisas sinceras y gestos de reconocimiento. La barrera del idioma se había roto mediante el lenguaje universal del respeto, la empatía y la sed de conocimiento. El navegante inglés, que una vez enfrentó mares embravecidos y tormentas implacables, halló en la tierra del sol naciente un nuevo horizonte, uno en el que la travesía no era solo física, sino también espiritual. Al abrazar cada lección, cada tradición y cada ceremonia, Adams se convirtió en un testigo viviente del poder transformador del encuentro entre culturas y en un símbolo del eterno anhelo humano de superarse y de alcanzar la plenitud a través del aprendizaje y el honor compartido. Los días transcurrían con una cadencia implacable, marcados por el lento cambio de estaciones y la profunda transformación que Adams experimentaba en su interior. En la aldea, su presencia ya no despertaba miradas de curiosidad o recelo. Se había convertido en un miembro más de la comunidad, un aprendiz en constante búsqueda de conocimiento, un extranjero que, sin proponérselo, había cruzado el umbral de lo desconocido para abrazar la esencia de una tierra que lo acogía como propio. Desde el alba hasta el anochecer, sus jornadas se llenaban de aprendizajes, de descubrimientos que lo empujaban más allá de lo que jamás había imaginado. La disciplina samurái no era simplemente una cuestión de combate, sino de vida, en cada movimiento, en cada postura, en la manera de empuñar la espada. Adams aprendía sobre paciencia, sobre equilibrio, sobre la importancia de actuar con determinación, pero sin impulsividad. Sus manos, antes acostumbradas al timón de una embarcación, ahora encontraban una nueva certeza en la empuñadura de un sable. Los entrenamientos se extendían por horas, en campos silenciosos,
donde solo el sonido de las hojas agitadas por el viento acompañaba el choque del acero contra el vacío. Su maestro samurái observaba cada avance con la serenidad de quien sabe que la perfección no se alcanza en la prisa, sino en la repetición constante y en la introspección. Adams, con el sudor corriendo por su frente y la respiración controlada por la concentración absoluta, comenzaba a entender que la espada no era simplemente un arma, sino un símbolo de responsabilidad, de respeto y de justicia. Pero su aprendizaje no se detenía en el dojo improvisado. En las noches, cuando la aldea se sumergía en la tranquilidad de las lámparas encendidas y los ecos de conversaciones suaves, Adams recorría los senderos hacia los templos. Allí, entre las sombras de los pinos y el aroma a incienso, los monjes le enseñaban sobre el equilibrio entre la mente y el espíritu. Aprendía sobre los ciclos de la naturaleza, sobre la impermanencia de la vida, sobre la necesidad de desapegarse de lo superficial para alcanzar una comprensión más profunda de la existencia. Esos encuentros, envueltos en la quietud del tiempo, detenido, se convertían en momentos sagrados, en pausas que le permitían integrar todo lo que había aprendido en su viaje. Las estaciones seguían su curso, y con ellas, Adams comenzó a participar más activamente en la vida de la comunidad. Aprendió a ayudar en los campos de arroz, a preparar el té con la delicadeza que exigía la ceremonia, a comprender los valores de la cortesía y la humildad en los intercambios con los aldeanos. Ya no era simplemente un extranjero que había llegado por casualidad. Era un hombre que, sin proponérselo, había construido un vínculo sólido con la tierra y con quienes la habitaban. Fue durante un festival de la cosecha, cuando el cielo se iluminaba con farolillos flotantes y la música envolvía a la aldea en una celebración de gratitud, que Adams comprendió la profundidad del lazo que lo unía a ese lugar. Mientras compartía sake con los aldeanos y escuchaba las risas de los niños corriendo entre los jardines, una sensación indescriptible lo atravesó. Por primera vez en su vida, sintió que había encontrado un hogar, no en el sentido físico, sino en el emocional. Japón, con su cultura, su gente y sus enseñanzas, lo había transformado más de lo que él jamás habría imaginado. Sin embargo, el destino tenía aún más caminos trazados para él. La fama de su conocimiento en navegación y construcción naval llegó hasta los oídos de un hombre que definiría el futuro de todo Japón. Tokugawa Ieyasu, el señor de la guerra que ascendía al poder y buscaba consolidar el dominio de su gobierno. La noticia de la llegada de un occidental con habilidades valiosas despertó el interés del líder, y en un mensaje breve pero firme, se ordenó que Adams viajara hasta su fortaleza para presentarse ante él. Así, el navegante inglés que había encontrado paz en los campos de una pequeña aldea, se vería repentinamente envuelto en los engranajes políticos del país, enfrentándose a desafíos que lo convertirían no solo en un hombre respetado, sino en una figura clave en la relación entre Japón y Occidente. Cuando llegó el día de su partida, los aldeanos lo despidieron con solemnidad y con la promesa de que siempre tendría un hogar allí.
con el corazón pesado por la despedida, pero con la certeza de que su viaje aún no había terminado, Adams se encaminó hacia un destino que lo colocaría al lado de uno de los hombres más poderosos de la historia japonesa. Lo que no sabía en ese momento era que aquel encuentro cambiaría para siempre su vida, su identidad y su legado. La brisa marítima golpeaba suavemente el rostro de Adams mientras el barco avanzaba rumbo a la fortaleza de Tokugawa Ieyasu. El navegante inglés, con la mirada fija en el horizonte, reflexionaba sobre cómo había pasado de ser un extranjero en tierras desconocidas a convertirse en una figura de interés para el líder más poderoso de Japón. Su mente recorría los eventos de los últimos meses, la llegada a la aldea, el aprendizaje de una cultura completamente distinta, la disciplina del entrenamiento samurái y la conexión que había construido con una comunidad que ahora lo consideraba parte de su tejido social. Pero ahora el destino lo llevaba a un escenario completamente distinto. La política, las estrategias militares y el juego de poder dentro del país feudal eran un mundo aparte, regido por reglas que Adams apenas empezaba a comprender. Sabía que su conocimiento en navegación y construcción naval eran razones clave por las cuales Ieyasu lo había convocado, pero desconocía cuál sería la naturaleza del encuentro. ¿Sería recibido con respeto o con sospecha? ¿Sería visto como un simple forastero útil o como alguien que podría desempeñar un papel más significativo en el futuro del país? El barco atracó en la costa y Adams descendió acompañado por un grupo de hombres que escoltaban su llegada. La fortaleza de Ieyasu se alzaba imponente, rodeada de muros de piedra y protegida por un ejército disciplinado. La estructura misma hablaba de estabilidad y orden, reflejando la visión del líder que estaba a punto de consolidar su dominio sobre todo Japón. Al atravesar el primer portón, Adams sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Este no era un simple encuentro, era una prueba, un momento decisivo que definiría su futuro en una tierra que ya empezaba a considerar su hogar. El navegante fue conducido a una gran sala de audiencia, donde el aire estaba impregnado de incienso y la solemnidad del lugar exigía absoluto respeto. Sentado en el centro, con una postura firme y la mirada afilada como la de un halcón, estaba Tokugawa Ieyasu, el líder, cuya presencia irradiaba un poder inquebrantable. Observó al extranjero con detenimiento antes de pronunciar una sola palabra. Los primeros momentos fueron silenciosos. Adams, con la experiencia de alguien que ha enfrentado tormentas en alta mar, mantuvo su expresión serena y su postura firme. Entendía que en aquel lugar, cada gesto, cada mirada y cada palabra tenían un peso considerable. Finalmente, Ieyasu habló, su voz profunda resonando en la vasta sala. Se dice que vienes de tierras lejanas y que posees conocimientos que pueden ser útiles para nuestro país, dijo, sin dejar de observarlo con atención. Quiero escuchar lo que tienes para ofrecer. Adams sabía que no podía cometer errores. Se inclinó con respeto, adaptándose a las normas de cortesía del lugar, y respondió con calma.
Mi señor, soy un navegante y constructor de barcos. He estudiado las rutas marítimas y conozco técnicas que pueden fortalecer la flota de su gobierno. He visto cómo otras naciones expanden su comercio y protegen sus costas. Y creo que Japón puede beneficiarse de este conocimiento. La sala permaneció en silencio por unos instantes. Ieyasu entrecerró los ojos, analizando cada palabra y cada expresión de Adams. Luego, con un gesto sutil, indicó que continuara. Adams describió las estructuras de los barcos europeos, los métodos de navegación avanzados y las tácticas de defensa naval que podrían ser aplicadas en Japón. Habló de la importancia de fortalecer las rutas comerciales, de cómo una flota bien organizada podría otorgarle al país un dominio estratégico sobre las aguas que lo rodeaban. No intentó imponer su visión, sino presentar su conocimiento con la humildad de quien ofrece herramientas para el crecimiento de una nación. La conversación se prolongó, con Ieyasu haciendo preguntas precisas y calculadas, mostrando su aguda inteligencia y su capacidad de anticiparse a cualquier posible amenaza. Finalmente, tras una larga pausa, el líder samurái asintió lentamente. Has demostrado que posees conocimientos valiosos. Quiero que permanezcas en Japón y me ayudes a fortalecer nuestra flota. A partir de hoy, servirás bajo mi protección. Las palabras eran definitivas. Adams, que había llegado a Japón como un náufrago extranjero, ahora recibía el respaldo del hombre más poderoso del país. Era un giro inesperado en su destino, una oportunidad que lo llevaría a ocupar un papel clave en la historia de Japón. Las puertas de la política y la estrategia se abrían ante él, y con ellas la posibilidad de influir en el futuro de una nación que hasta hace poco le resultaba desconocida. Adams, consciente de la magnitud de lo que acababa de suceder, inclinó la cabeza en señal de respeto. Sabía que estaba ante un nuevo comienzo, uno que lo transformaría aún más de lo que jamás habría imaginado. A partir de ese día, su nombre no sería recordado únicamente en su tierra natal. Sería conocido en Japón, no como un extranjero, sino como un hombre cuya presencia cambiaría el rumbo del país. Lo que comenzó como una travesía marítima, ahora se convertía en una odisea política, estratégica y cultural, y Adams estaba listo para enfrentarlo con la misma determinación con la que alguna vez desafió las tormentas en alta mar. Las semanas posteriores al encuentro con Tokugawa y Ieyasu marcaron un nuevo capítulo en la vida de William Adams. Ya no era solo un navegante extranjero perdido en un país desconocido. Ahora ocupaba un lugar dentro de la estrategia política y militar de Japón, bajo la protección de uno de los hombres más poderosos de la nación. El paso de la aldea humilde a la fortaleza de Ieyasu había sido abrupto, pero Adams comprendía que cada experiencia, cada prueba, era parte de un destino que lo había llevado más lejos de lo que jamás imaginó. Desde el primer día en la corte del Shogun, Adams se vio envuelto en reuniones y estudios exhaustivos. Le enseñaron el protocolo de la élite japonesa, la historia de los clanes que habían luchado durante generaciones
y los principios fundamentales de la administración del país. Aunque el idioma seguía siendo un obstáculo, la paciencia de Millensettes, sus interlocutores y la capacidad de adaptación que había desarrollado en la aldea le permitieron avanzar rápidamente en la comprensión de la cultura política del país. Se dio cuenta de que Ieyasu no era solo un líder militar, sino un hombre de pensamiento estratégico, alguien que planeaba no solo para su propia era, sino para las generaciones futuras. Una de las primeras tareas de Adams, bajo la supervisión del shogun, fue la evaluación de la flota japonesa. Aunque el país tenía tradición en la construcción de embarcaciones, los barcos europeos poseían ventajas tecnológicas que podían cambiar por completo la manera en que Japón comerciaba y protegía sus aguas. Adams, con sus conocimientos en ingeniería naval, propuso modificaciones en la estructura de las embarcaciones existentes y diseñó planos para la construcción de nuevos barcos con mayor estabilidad y capacidad de navegación en mar abierto. Ieyasu, observando con interés las propuestas del navegante, aprobó el proyecto, convirtiéndolo en una de las primeras instancias en las que Japón adoptaría tecnología occidental de manera estratégica. Con el paso de los meses, Adams se involucró aún más en los asuntos internos del país. Se le permitía asistir a reuniones de los altos consejeros del shogun, donde se discutían temas de comercio, seguridad y alianzas. Observó cómo Japón, pese a su inicial resistencia hacia los extranjeros, comenzaba a entender que el conocimiento importado no representaba una amenaza si era utilizado con inteligencia. La política de Ieyasu era clara: mantener el país fuerte y autosuficiente sin ceder ante las presiones de las potencias extranjeras, pero sin ignorar las oportunidades que el comercio y la tecnología podían ofrecer. A lo largo de este período, Adams también comenzó a adoptar costumbres japonesas de manera más profunda. Su manera de hablar se volvió más pausada y precisa. Su forma de vestir empezó a reflejar el estilo tradicional del país, e incluso su postura adquirió la serenidad de alguien que había interiorizado los valores del respeto y la paciencia característicos de la sociedad japonesa. En poco tiempo, dejó de ser visto como un mero extranjero útil para convertirse en un hombre que entendía el alma de Japón desde dentro. Pero su transformación no era solo política o cultural. Adams también fue honrado con un título especial, Atamoto, un estatus reservado para los samuráis que servían directamente al shogun. Con este reconocimiento se le concedió tierras en Japón, un derecho que pocos extranjeros habían recibido antes que él. La concesión de tierras no solo consolidó su posición en la nación, sino que le otorgó un grado de independencia que le permitiría tomar decisiones sobre su propio destino dentro del país. Así, el navegante inglés que llegó a Japón por azar se había convertido en un samurái, en un consejero, en un hombre que influía directamente en el desarrollo de un país en transición. Su historia, lejos de haber terminado, ahora se entrelazaba con la evolución de Japón
hacia una nueva era. Aunque su corazón todavía guardaba recuerdos de Inglaterra, ya no era el mismo hombre que partió en el Liefde años atrás. Las aguas de este país lejano lo habían transformado, y ahora en la tierra del sol naciente, William Adams caminaba como uno más entre los hombres que forjarían el futuro de la nación. El próximo paso sería aún más grande: demostrar que su conocimiento y habilidades no eran solo teoría, sino que podían aplicarse para mejorar la estabilidad y el poderío de Japón. Mientras se preparaba para nuevos desafíos, Adams entendía que su papel en la historia apenas comenzaba y que el camino que tenía por delante aún guardaba misterios y pruebas que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. El tiempo transcurría con una cadencia constante, mientras William Adams se establecía firmemente dentro de la corte de Tokugawa Ieyasu. Su papel había evolucionado de simple navegante extranjero a consejero confiable, un puente entre Japón y el conocimiento occidental. La construcción de barcos avanzaba bajo su supervisión, y cada embarcación que salía del astillero representaba un paso hacia la modernización de la flota japonesa. Adams no solo implementó mejoras en el diseño, sino que también capacitó a artesanos locales en técnicas europeas, asegurando que el conocimiento se transmitiera más allá de su propia persona. Sin embargo, su influencia no se limitaba al ámbito naval. Ieyasu confiaba cada vez más en su visión estratégica, y Adams comenzó a ser consultado sobre asuntos comerciales, sobre las rutas más eficientes para el intercambio con otras naciones y sobre las posibles amenazas que Japón enfrentaría si abría demasiado sus puertas a extranjeros con intereses imperialistas. La cautela del shogun era evidente. Su deseo era fortalecer Japón sin permitir una invasión cultural o política disfrazada de comercio. Adams entendía esta preocupación y, a pesar de su origen occidental, respetaba profundamente la voluntad del líder de mantener la identidad de su pueblo intacta. La relación entre ambos se construyó sobre el respeto mutuo. Adams, con su agudeza táctica y su conocimiento del mundo exterior, se convirtió en una pieza clave dentro de la administración del shogun. Ieyasu lo observaba con interés y en más de una ocasión se refería a él como un hombre valioso, no por su procedencia, sino por su habilidad de pensar más allá del presente, anticipándose a los desafíos futuros. No era un título ceremonial el que se le había otorgado. Adams tenía responsabilidades reales dentro del gobierno, y en poco tiempo se convirtió en un hombre cuya opinión era escuchada en los círculos más exclusivos de poder. Pero no todo fue sencillo. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la tensión con ciertos sectores de la corte que no veían con buenos ojos la presencia de un extranjero en una posición tan privilegiada. Aunque algunos consejeros lo respetaban, otros lo consideraban una amenaza a las tradiciones que habían gobernado Japón durante siglos. Adams no era ajeno a este conflicto y se mantuvo firme en su postura. Su intención no era cambiar el espíritu de Japón, sino contribuir a su estabilidad y crecimiento. No buscaba imponerse, sino ser una herramienta de utilidad para el país que ahora consideraba su hogar.
A pesar de la resistencia de algunos, Ieyasu continuó confiando en él y en reconocimiento a su servicio le concedió nuevas tierras y el derecho de establecer su propia residencia. Esto representó un paso gigantesco para Adams. Ahora no solo era un samurái al servicio del shogun, sino un señor de tierras, alguien con poder real dentro de la estructura feudal del país. Noticia recorrió los pasillos de la corte como un relámpago, y la percepción sobre su figura se transformó. Ya no era simplemente un extranjero con conocimientos útiles, era ahora parte integral de la estructura de Japón. Con la certeza de que su futuro estaba sellado dentro de la nación, Adams comenzó a prepararse para el siguiente gran desafío. Japón, aunque en proceso de consolidación, aún enfrentaba incertidumbres con respecto a su relación con el mundo exterior. Las potencias europeas observaban con interés, y la presión por permitir el comercio con más naciones se hacía cada vez más evidente. Adams se encontraba en una posición única. Conocía los intereses de Occidente, pero también entendía las prioridades de Japón. Su papel como mediador entre ambas esferas lo colocaba en el centro de un delicado equilibrio entre tradición y modernización. Así, mientras las naves construidas bajo su supervisión comenzaban a surcar las aguas japonesas con renovada fortaleza, Adams comprendía que su destino no era solo el de un explorador o un consejero militar. Se había convertido en algo más grande, un vínculo vivo entre dos mundos, un hombre cuya historia traspasaba fronteras y cuya presencia definiría la evolución de Japón en los años venideros. El camino aún estaba lleno de desafíos, pero el navegante inglés, que llegó como un forastero, sabía que su lugar en la historia ya estaba asegurado. Las estaciones habían pasado rápidamente desde que William Adams se convirtió en un hatamoto bajo la protección de Tokugawa Ieyasu. Su influencia dentro del círculo del shogun había crecido de manera inesperada, y con cada reunión, cada decisión estratégica y cada mejora implementada en la flota, su papel en Japón se consolidaba más. Ya no era simplemente un extranjero con conocimientos útiles, era ahora una figura clave en la estabilidad del país, un hombre cuya vida se entrelazaba con la evolución de una nación en transformación. Las rutas comerciales comenzaron a expandirse gracias a las recomendaciones de Adams. Japón, aunque aún reticente a la influencia extranjera, entendió que el comercio era un arma poderosa si se manejaba con cautela. Adams ayudó a establecer acuerdos que permitieran el intercambio de bienes sin comprometer la soberanía del país, asegurando que el control permaneciera en manos de los gobernantes japoneses. Su conocimiento sobre las tácticas europeas le permitió advertir sobre posibles amenazas, evitando que Japón cayera en las trampas de la colonización disfrazada de comercio. Este equilibrio entre apertura y protección era delicado, pero fundamental para el futuro de la nación. Sin embargo, mientras Adams se sumergía en los aspectos estratégicos y políticos, su transformación personal también se hacía evidente. Se había adaptado por completo a la vida japonesa, adoptando sus costumbres, su manera de hablar, su vestimenta y sus valores. Aunque seguía siendo inglés de nacimiento,
Su identidad se había fusionado con la cultura que lo acogió, convirtiéndolo en un puente viviente entre dos mundos. En su interior, sabía que ya no pertenecía únicamente a Inglaterra, ni únicamente a Japón. Había creado un espacio propio, una existencia marcada por la fusión de orígenes. Con los años, las tensiones dentro de la corte de Ieyasu comenzaron a manifestarse con más claridad. La llegada de más comerciantes europeos trajo consigo disputas sobre quién debía tener acceso al mercado japonés. España, Portugal, Inglaterra y Holanda competían por asegurarse una posición ventajosa dentro de las relaciones comerciales con Japón. Y Adams, siendo el extranjero más cercano al shogun, se vio envuelto en estas discusiones. Algunos intentaron persuadirlo para que favoreciera a su nación de origen, otros desconfiaban de su lealtad, pero Adams dejó en claro que su prioridad era Japón y su estabilidad. Tokugawa Ieyasu valoraba esta postura. Gracias a Adams, pudo comprender mejor las intenciones de las potencias europeas y actuar con mayor precisión al momento de tomar decisiones sobre el futuro de las relaciones exteriores. Sin embargo, la presencia de misioneros cristianos y comerciantes, que no siempre respetaban las normas impuestas por el shogun, generó conflictos. Japón comenzaba a inclinarse hacia una política de aislamiento, y Adams supo que su papel en la nación, aunque firme, también podía estar en riesgo si la desconfianza hacia los extranjeros seguía aumentando. Mientras enfrentaba estos dilemas políticos, Adams también comenzó a pensar en su propio legado. Sabía que no siempre podría permanecer dentro del círculo de poder de Ieyasu, y que eventualmente su tiempo en la corte llegaría a su fin. Con esta certeza se enfocó en formar discípulos, en compartir su conocimiento con aquellos que pudieran continuar su labor después de él. Instruyó a navegantes japoneses, enseñó técnicas de construcción naval y transmitió su experiencia sobre comercio y diplomacia. Su propósito era claro: asegurarse de que Japón estuviera preparado para enfrentar el futuro con fortaleza y autonomía. Las noches se tornaban cada vez más reflexivas para Adams. En la soledad de su residencia, miraba el cielo y recordaba su infancia en Inglaterra, los días de navegación en el Liefde, el momento en que pisó por primera vez suelo japonés, las pruebas y triunfos que lo llevaron a convertirse en samurái. Era consciente de que su historia no era común, que su vida había tomado un rumbo que pocos hombres podían imaginar. Y sin embargo, pese a todo lo que había logrado, sabía que aún quedaba una última etapa por cumplir antes de que su viaje llegara a su destino final. Los últimos años de William Adams en Japón estuvieron marcados por la consolidación de su legado. Su nombre era reconocido en todo el país, no solo como el extranjero que había llegado por azar, sino como el hombre que había contribuido a fortalecer la nación desde dentro. Bajo la protección de Tokugawa Ieyasu, Adams había desempeñado un papel clave en la estabilidad política, económica y naval de Japón, dejando una huella imborrable en la historia del país. Pero como toda historia, la suya también debía llegar a su conclusión.
Con el paso del tiempo, el shogun Ieyasu envejecía y con su retiro del poder comenzó a gestarse una nueva era en Japón. Aunque Adams aún gozaba de respeto dentro de la corte, las tensiones con los extranjeros aumentaban y Japón comenzaba a cerrar sus puertas al mundo exterior. La política de aislamiento se hacía cada vez más evidente y con ella la presencia de europeos en el país se veía reducida. A pesar de su estatus privilegiado, Adams entendía que su posición podría volverse más delicada con el tiempo. Sin embargo, no tenía deseos de abandonar Japón, aunque su corazón guardaba recuerdos. De Inglaterra, su vida, su identidad, su familia, estaban en la tierra del sol naciente. Se había convertido en algo más que un visitante. Era un samurái, un maestro en navegación, un hombre que había fundado un hogar en tierras que, aunque lejanas a su lugar de nacimiento, ahora eran su verdadero hogar. Cuando Tokugawa Ieyasu falleció en 1616, Adams supo que los años venideros serían distintos. Japón se adentraba en un período de mayor control sobre sus fronteras y aunque su influencia aún era reconocida, su presencia en el juego político se redujo. Se retiró a sus tierras, donde continuó enseñando y compartiendo sus conocimientos con quienes quisieran aprender. Sus últimos días estuvieron marcados por la reflexión, por la certeza de que, aunque su tiempo en la corte había terminado, su legado perduraría mucho más allá de su existencia. Finalmente, en 1620, William Adams falleció en su residencia, en Japón. Su historia, sin embargo, no terminó con su muerte. Fue recordado como el primer samurái occidental, el hombre que, contra todo pronóstico, había cruzado océanos y fronteras para convertirse en parte de una nación que nunca había imaginado llamar hogar. Su influencia en la política y el comercio japonés dejó marcas que se sentirían durante generaciones, y su nombre, inmortalizado en los escritos históricos, seguiría resonando como testimonio del encuentro entre Oriente y Occidente. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de William Adams, el navegante inglés que se convirtió en samurái. Si te ha gustado este viaje por el tiempo, no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más exploradores descubran el legado de este hombre extraordinario. Hasta la próxima aventura.